Buenos días, profe. Profe, creo que tienes el micrófono apagado. Doctor, no se le escucha nada porque creo que tiene el micrófono apagado. Todos en un recuadro. ¿Ok? ¿Qué dijiste, Doc? No te entendimos, no te escuché. Bueno. A ver. ¿Ahora sí me están oyendo o no? Sí, Sí, señor. señor, ahora sí. Bueno, porque es que se había perdido el internet. La conexión se perdió. No, qué cosa tan de galleta esto. Bueno, bien, entonces estábamos viendo que el tema para hoy, las próximas clases, son las excepciones previas que las conseguimos en el artículo 100 del Código General del Proceso. El demandado, cuando contesta la demanda, es decir, cuando le corren traslado de la demanda, el demandado puede proponer excepciones previas. ¿Cuáles puede proponer? Las que aparecen en el artículo 100 del Código General del Proceso, que son 11. Falta de jurisdicción o de competencia, compromiso o cláusula compromisoria, inexistencia del demandante o del demandado, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado cuando a ello hubiere lugar. Séptima, habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde. Octavo, pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Noveno, no comprender la demanda a todos los litis consortes necesarios. Décimo, no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. Y décimo primero, haberse notificado el auto emisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada. Vamos a ver una por una, porque es que este tema es muy importante cuando uno está litigando. Si bien por regla general el demandado tiene la posibilidad. Kneel, bend, sit. Easier for you. Next one. Tiene la posibilidad de proponer excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda. También es cierto que en algunos procesos la oportunidad para alegarlas está restringida. Por ejemplo, en el proceso de expropiación está descartada la alegación de excepciones. En el proceso de expropiación. En el proceso verbal sumario, las excepciones deben invocarse como fundamento del recurso de reposición contra el auto emisorio de la demanda. Lo mismo en el proceso de deslinde y amojonamiento, en el divisorio, en el proceso monitorio y en el ejecutivo se deben plantear como soporte del recurso de reposición contra el mandamiento de pago. También hay que recordar que varias de las causales de excepción previa son también causales de inadmisión de la demanda. Por ejemplo, como sucede con la ausencia de requisitos formales, la indebida acumulación de pretensiones
o la falta de anexos de la demanda. Sí, la pregunta, ¿cuál es? Pero, pues, para pedirle un favor, el doctor habló de que en el proceso verbal sumario, el del de mejoramiento divisorio y cuál otro se interpone como recurso de reposición. En el proceso monitorio, que es un proceso nuevo, que lo vamos a ver, ¿no? Es un proceso que trae el código como novedad, que está en el artículo 421 del Código General del Proceso. En el proceso ejecutivo se pueden plantear, pero dentro del recurso de reposición que usted impetra contra el mandamiento de pago. También les dije que varias de las causales de excepción previa son también causales de inadmisión de la demanda. Bueno, entonces vamos a recordar, porque es que esto se ve en la teoría general del proceso, pero eso se olvida muy rápido. Y sí hay que conocer muy bien las excepciones previas, sobre todo si uno está litigando o si uno es juez. Causales de excepción previa. El código tiene 11. Yo diría que son como 11 o 12. La primera es la falta de jurisdicción. ¿Se acuerdan cuántas clases de jurisdicción hay? Jurisdicción ordinaria, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y jurisdicción especial. Entonces, falta de jurisdicción. Entonces, falta de jurisdicción, ¿qué? Jurisdicción ordinaria, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional o jurisdicciones especiales. Entonces, el ordenamiento civil que nosotros estudiamos le confiere al vocablo jurisdicción un doble sentido. Por un lado, el de función del Estado de administrar justicia. Jurisdicción es la función del Estado de administrar justicia. Y por otro lado, el de competencia por materias especiales del derecho. Entonces, el código hace una diferencia entre la falta de jurisdicción y la falta de competencia. Se presenta la falta de jurisdicción cuando el juez que debe tramitar el proceso es uno y es ajeno a la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, el caso de que el asunto sea conocido por el juez civil y le corresponde a otro juez. Por ejemplo, un juez de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, la falta de jurisdicción conduce a una nulidad procesal. Si hay falta de jurisdicción, nos lleva a una nulidad procesal de carácter insaneable. Yo trataré de recordar la teoría general del proceso que ustedes estudiaron. Entonces, la falta de jurisdicción conduce a una nulidad procesal de carácter insalvable. Cuando es declarada como excepción previa, da lugar a la terminación inmediatamente del proceso. Porque es que el juez, cuando estudió la demanda en su oportunidad, debió haber rechazado la demanda de plano y ordenar devolver los anexos y el demandante. Si él ve que él no tiene competencia, pues no admita la demanda, rechácela y rechazo de plano y ordene devolver los anexos. Eso es la falta de jurisdicción. La falta de competencia, esta excepción, falta de competencia, puede alegarse cuando se presenta cualquiera
de estas dos circunstancias. Por ejemplo, cuando el asunto conocido por el juez, vamos a suponer juez civil, juez de familia o un juez agrario, cuando el asunto conocido por ese juez corresponde a otro juez de otra especialidad dentro de la misma jurisdicción. Por ejemplo, cuando un juez civil conoce de un proceso que es de competencia de los jueces civiles, de los jueces de familia. Ambos, a pesar de pertenecer a distintas especialidades, pertenecen ambos a la estructura de la jurisdicción ordinaria, razón por la cual la Corte ha considerado que lo que existe es falta de competencia y no falta de jurisdicción. ¿Ok? Entonces, si el asunto lo conoce un juez, pero le corresponde a otro dentro de la misma jurisdicción ordinaria, entonces ambos tienen distintas especialidades, pero ambos pertenecen a la jurisdicción ordinaria. Entonces, lo que es, no es que haya falta de jurisdicción porque la tienen, lo que existe es falta de competencia, porque este juez está conociendo de lo que no debe conocer. La falta de competencia puede originar una nulidad de carácter saneable cuando se presenta debido a la prórroga de la competencia, porque es que el juez se puede prorrogar la competencia. Entonces, si la falta de competencia se presenta es por violación del factor funcional, entonces la nulidad que se genera sí es insaneable. Entonces, cuando se declara la falta de competencia como excepción previa, cuando el juez declara la falta de competencia como excepción previa, ¿qué debe hacer? Debe remitir el expediente al juez que él considera competente y lo hace mediante un auto, y este auto es inapelable. Entonces, vale resaltar que el auto que declara la falta de competencia del juez en ningún caso es susceptible del recurso de apelación. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, tiene que remitirlo al que estime competente dentro de su misma jurisdicción. Entonces, porque si se refiere a otro juez dentro de la jurisdicción ordinaria, entonces lo tiene que remitir es el expediente. Tercera excepción, compromiso o cláusula compromisoria. Sí, ¿cuál es la preguntita? Doctor, también hay falta de competencia en cuanto a las cuantías, ¿cierto? Ah, sí, claro, porque los jueces tienen, eso lo vamos a ver, tienen unas cuantías. El juez civil municipal conoce hasta cierta cuantía y el juez del circuito, civil del circuito, conoce de los procesos de mayor cuantía. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, con compromiso, señor. Y lo del factor territorial también entraría ahí, ¿no? También, por el factor territorial. Ese también, creo que lo vamos a ver más adelantico. Bueno. Compromiso o cláusula compromisoria. Compromiso es una cosa y cláusula compromisoria es otra. De acuerdo con la posibilidad que existe de que los particulares pacten someter sus diferencias o conflictos a la decisión de árbitros, esto lo hacen. Ellos se ponen de acuerdo y dicen, si alguna vez tenemos problemas en esto, entonces
vamos a someter nuestro problema a la decisión de árbitros. Es decir, no vamos a ir a la justicia ordinaria. Renuncian a ir a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque ya acordaron que si hay problemas, diferencias entre ellos, conflictos, entonces se acude a la jurisdicción arbitral. Entonces, ¿qué hacen? Que el problema no lo llevan a la jurisdicción ordinaria. Es viable invocar esta excepción que tiene por objeto que ese pacto se haga efectivo en el momento en que alguno de los suscriptores de ese acuerdo decida desconociéndolo, acudiendo a la jurisdicción ordinaria. Debe advertirse también, como lo veo yo, de cómo el compromiso y la cláusula compromisoria hacen relación a derechos disponibles y renunciables. Su no alegación oportuna por el demandado se considera o se equipara a una renuncia tácita de cualquiera de ellos. ¿Qué es la cláusula compromisoria y qué es el compromiso? La cláusula compromisoria, acuérdense ustedes, es aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir o alguna de ellas. Entonces, ese acuerdo es un acuerdo previo al conflicto. Las partes que celebran un contrato, en el contrato dicen que cualquier diferencia la van a llevar a la justicia arbitral. Esa es la cláusula compromisoria. Pero ese acuerdo tiene que ser antes del conflicto. Esa es la cláusula compromisoria. Ahora, ¿qué es el compromiso? El compromiso surge cuando las partes ya están agarradas de las mechas, cuando las partes ya tienen entre sí un conflicto y deciden en ese conflicto de mutuo acuerdo llevar el proceso a árbitros. Deciden por mutuo acuerdo someterlo a árbitros mediante un pacto escrito. Si prospera esta excepción previa, el proceso ante la justicia ordinaria termina inmediatamente. Entonces no hay nada más que hacer. Se le lleva, si ya están metidos en un proceso, se le quita ese proceso a ese juez y se lleva a la justicia ordinaria. Entonces ese es el compromiso. Inexistencia del demandante o del demandado, otra excepción. Esta se presenta cuando en el proceso no se acredita la existencia de la capacidad para ser parte, no se acredita la existencia de ese presupuesto procesal de capacidad para ser parte. Esta causal se da cuando el sujeto de derechos, el demandante o el demandado, no tiene dicha calidad, bien sea porque nunca la tuvo o porque la perdió. Esta causal es frecuente en el caso de personas jurídicas ya liquidadas o denominadas con nombres diferentes. Lo mismo pasa cuando si se demanda a un muerto, si se demanda a una persona natural fallecida. También ocurre en el caso que se demanden asociaciones que carecen de personería jurídica. Entonces, inexistencia del demandante o del demandado. Si se propone esta excepción previa por el demandado, en el auto que ordena dar traslado de ella al demandante, se ordenará que se subsane el defecto o que se aporten los documentos que avalan la existencia del demandante o del demandado y en consecuencia su capacidad para ser parte. ¿Qué puede hacer el demandante? Puede elegir entre cumplir el requisito exigido, porque si el juez ordena que se subsane el defecto
o que se aporten los documentos que avalan la existencia del demandante o del demandado. Entonces, el demandante, que es el que presenta la demanda, puede elegir entre cumplir el requisito exigido o puede reformar la demanda. Si el demandado no cumple con la exigencia del juzgado, el juez declara o declarará la prosperidad de la excepción y termina el proceso. Entonces, como dije yo, el demandante puede cumplir el requisito o puede reformar la demanda. Si el demandado no cumple con la exigencia del juzgado, el juez declara la prosperidad de la excepción, es decir, inexistencia del demandante, inexistencia del demandado. Y al declarar la prosperidad, también termina el proceso. No hay nada que hacer ahí. Entonces, la falta de capacidad para ser parte conduce a una sentencia inhibitoria. Una sentencia inhibitoria si no es alegada oportunamente como excepción previa. O si el juez no advierte el defecto en algún otro momento, como en esa etapa que trae el código, etapa de saneamiento de la audiencia preliminar, que la encontramos en el artículo 101. ¿Qué es la? Yo tenía por acá un puntico. ¿Qué entendemos por sentencia inhibitoria? Pues se me desapareció el documentico que yo tenía. Pero bueno, sentencia inhibitoria. La sentencia inhibitoria como que no resuelve el asunto en cuestión. Se dicta sentencia y se da como satisfacción al proceso de que se dicta, pero no se resuelve realmente el proceso. Bueno. Entonces yo venía diciendo que la falta de capacidad para ser parte conduce a sentencia inhibitoria si no es alegada oportunamente como excepción previa, o si el juez no advierte el defecto en algún otro momento, como en la etapa de saneamiento preliminar. Entonces, la falta de capacidad conduce a sentencia inhibitoria. Es decir, se profiere la sentencia, pero no se resuelve el asunto de fondo. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Esa es la quinta que trae el código. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Incapacidad o indebida representación, bien del demandante o del demandado. Esta causal es motivo de excepción previa y de nulidad procesal. ¿Cuándo se presenta? Se presenta en los casos
en que la parte carece de capacidad procesal y no es debidamente representada por su representante legal, como sería el caso de los incapaces, como sería el caso de las personas jurídicas y de los patrimonios autónomos. Yo no sé si ustedes recuerdan qué es un patrimonio autónomo. Yo diría el patrimonio autónomo está conformado por los bienes que administra una entidad fiduciaria. Esos son los patrimonios autónomos. Si un incapaz actúa directamente en el proceso sin la asistencia de su representante legal, ¿cuáles son los representantes legales del menor? El padre, la madre, guardador o curador. O si lo hace otra persona que no ostenta esa calidad, se puede formular esa excepción. Entonces, propuesta la excepción, el juez debe ordenará en el auto que da traslado de ella al demandado, ordena subsanar el defecto o defectos dentro del término de ejecutoria. En esta oportunidad, el demandante, además de reparar el defecto, puede optar por reformar la demanda. ¿Qué pasa si no lo hace? Si no lo hace, el juez decreta aprobada la excepción previa y declara terminado el proceso. No hay nada más que hacer. Y es que si lo niega ese auto por medio del cual lo negó, no es susceptible de apelación. Entonces, la falta de prueba, es otra excepción. A ver cómo tiene el código. Por excepción previa del artículo 100. Artículo 100. En el título me da falta de los requisitos formales. No haberse presentado la prueba de la calidad de heredero. Bueno. Entonces, no haberse presentado prueba de la calidad de heredero. Esa es la sexta excepción previa que está en el artículo 100. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de la comunidad, albacea y en general de la calidad con que se actúe o se cite al demandado. Esa es la sexta excepción previa. Doctor. Señora. Muy buenos días, doctor. Le habla Marta. Doctor, mira que aquí en el código, en la quinta, está la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Sí. Y el profesor nos pasa a la sexta. Es que el profesor va como adelantado uno, doctor. El primero es la falta de jurisdicción o de competencia, ¿cierto? A ver, usted me ubica en la quinta, incapacidad o indebida. No, ineptitud, pues aquí viene lo que tengo en el código, doctor. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. No, esa es la séptima. Entonces acá dice, yo tengo en la séptima aquí en el código, habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde. Bueno, entonces, a ver. Bueno. Espere, no, está bien. Ineptitud de la demanda. Sí, señor. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos o por indebida acumulación de pretensiones. Sí, señor. Bueno, entonces sí. Bueno, entonces entremos a ver la quinta.
Listo, doctor. Muy Ineptitud amable. de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Perfecto. Le agradezco mucho que me estaba saltando la quinta. Con gusto, doctor. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. ¿Qué podemos decir? Cuando se propone esta excepción, debe indicarse expresamente en qué consiste la tal ineptitud, haciendo relación a, pues bien al Código de Procedimiento Civil que hubo en su momento o bien ahorita al Código General del Proceso. En caso de prosperar la excepción por inepta, en caso de prosperar la excepción previa de ineptitud de la demanda, el juez señalará los defectos para que el demandante los subsane en el término del traslado. ¿Ok? Si el demandante no lo hace, entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Rechazar la demanda. ¿Sí queda claro? En caso de prosperar la excepción previa por inepta demanda, el juez señala los defectos de la misma para que el demandante los subsane en el término del traslado. Si el demandante no lo hace, el juez le rechaza la demanda. Eso es lo que se llama rechazo in limine de la demanda. La inepta demanda o la indebida acumulación de pretensiones conduce a una sentencia inhibitoria. Entonces repitamos ese punto, que es que la excepción es ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Entonces, la inepta demanda o la indebida acumulación de pretensiones conduce a una sentencia inhibitoria. ¿Qué es una sentencia inhibitoria? Como que resuelve y no resuelve. La sentencia inhibitoria es aquella con la cual se pone fin al proceso, pero en realidad lo que pasa es que se abstiene de resolver dejando el problema en el mismo estado inicial, es decir, no resolvió nada. Esas sentencias inhibitorias pone fin al proceso, sí, pero en realidad con la sentencia no resolvió el problema, dejó el problema en el mismo estado inicial. ¿Les quedó esa partecita clara o no? Y un consejo, Sí, doctor. si Sí, son, doctor. si ¿Qué son haría buenos, uno como abogado en ese caso para volver a impetrar? ¿La puede volver a impetrar? porque es que, pues si es que hay una sentencia, yo diría que como esas como el juez no puede revocar la sentencia, entonces tendríamos que pedirle una aclaración de la sentencia. Y es que esas sentencias inhibitorias sí son difíciles, son peligrosas. Ustedes absténganse cuando sean jueces de proferir sentencias inhibitorias que de alguna manera llega a conocimiento del tribunal o de la corte y hasta ahí llega usted como juez. No lo vuelven a nombrar. Nunca profieran sentencias inhibitorias. Porque, repito, la sentencia inhibitoria pone fin al proceso. Lo pone, pero no resuelve el problema, lo deja vivo. Lo deja en el mismo estado en que lo encontró. De modo que la sentencia inhibitoria es
es algo que ustedes nunca, nunca deben proferir. Acuérdense de mí cuando sean jueces. Nunca profieran sentencias inhibitorias. La siguiente causal, habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponda. De acuerdo con la pretensión formulada en la demanda, de acuerdo con eso corresponderá un trámite o un tipo de proceso, porque si no, habría una causal de nulidad insaneable que puede ser declarada en cualquier momento. Entonces, si nos equivocamos, dice haberse dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponda, nos equivocamos. Como se trata de una causal de nulidad insaneable, puede y debe ser declarada en cualquier momento. Entonces, si esa causal de equivocación en el trámite prospera como excepción previa, el juez ordena que se le dé el trámite que corresponde al proceso y que se rehagan las actuaciones adelantadas para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Entonces, si se le dio a la demanda un trámite, un proceso diferente al que corresponda, eso nos puede llevar a una nulidad insaneable. Entonces, el juez, ¿qué tiene que ordenar? Tiene que ordenar que se le dé el trámite que corresponda y que se rehagan las actuaciones, porque es que el juez debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Bueno. Otra es no comprender la demanda a todos los litis consorcios necesarios. Dice, incapacidad de no se enfrenta. No comprender la demanda a todos los litis consorcios necesarios. O me estoy saltando una, ¿cierto? Sí. La 8, doctor. La 8, la pleito pendiente. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, doctor. Es el octavo. Esa es la octava excepción. Pleito pendiente entre las mismas partes. Este de pleito pendiente ya lo conocían los romanos, ¿no? Ellos lo tienen en su derecho procesal como litis pendencia. Litis pendencia es lo mismo que pleito pendiente. Entonces, el pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Esta excepción se presenta cuando, como lo dice pues el código, cuando entre las mismas partes y por idénticas pretensiones se tramita un proceso que aún no ha finalizado y se inicia otro con las mismas características. Entonces, esas son las condiciones necesarias para que proceda la excepción previa del pleito pendiente o, como algunos en forma elegante llaman, litis pendencia. Litis pendencia porque así la denominaron los romanos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que proceda la excepción de pleito pendiente? Primero, que exista otro proceso en curso en el que haya sido notificado el auto admisorio de la demanda al demandante o demandado. Que exista otro proceso en curso. Es decir, el proceso tiene que estar en curso, no terminado. Porque si está terminado, ya estaríamos enfrente de la cosa juzgada. ¿No les parece? Sí, doctor. Que exista otro proceso en curso y que ese proceso se haya ya notificado el auto admisorio de la demanda al demandado o al demandante.
El proceso tiene que estar en curso, no terminado, porque si ya está terminado, estamos ante la cosa juzgada. Otra condición necesaria para que proceda la excepción de pleito pendiente, que las partes sean las mismas. Es decir, que exista entre ellas identidad física, identidad jurídica. Que las pretensiones sean idénticas, es decir, que exista identidad en el objeto de la pretensión. Que la causa de la pretensión sea la misma, es decir, los hechos en que se fundamenta la pretensión deben ser los mismos en ambos procesos. Y hay que observar aquí que estos requisitos deben ser concurrentes. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que se deben dar en forma simultánea. La Corte ha fijado como criterio para decidir si se puede hablar de pleito pendiente que el fallo que se pudiera presentar en uno de los procesos produzca la excepción de cosa juzgada en el otro. Eso ha sido una interpretación muy sabia. La Corte ha fijado como criterio para definir, para decidir si se puede hablar de pleito pendiente, que el fallo que se pueda presentar en uno de los procesos produzca la excepción de cosa juzgada en el otro. Esta excepción del pleito pendiente tiene por finalidad evitar multiplicidad de sentencias sobre un mismo asunto. Y es que puede haber sentencias encontradas, sentencias contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que quiere el pleito pendiente? Evitar que haya dos sentencias sobre un mismo asunto y de pronto sentencias contradictorias. Entonces, si prospera esta excepción, el proceso termina. No hay nada más que hacer. Bueno, ¿cuál sigue? No haberse dado, no haberse presentado luego la calidad. No haberse ordenado la citación de otras personas. La décima, no haberse dado, sí, porque la octava a la novena, no comprender la demanda a todos los litis consortes, ¿cierto? Sí, señor. Sí, novena, no comprender la demanda a todos los todos. litis consortes necesarios. Necesario. Yo creo que esto está en el artículo 61. ¿Alguien me quiere leer el artículo 61? Listo, doctor. Si gusta, con mucho gusto lo leo. Artículo 61. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos. La demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y con el término de comparecencia dispuestos por el demandado. Dice, en caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia y concederá a los citados
el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término. Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta, fijará audiencia para practicarlas. Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos. Cuando alguno de los liticonsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio. Punto. Bueno, Doctor. no comprender la demanda, todos los litisconsortes necesarios. Me gustaría recordar bien esto. A ustedes no les importa si recordamos el litisconsorcio, ¿cierto? Perfecto, doctor. Gracias, doctor. El litisconsorcio, ubíquense en el artículo 60 del Código General del Proceso. Solo pueden coexistir en el proceso dos partes, ¿cierto? La parte demandante y la parte demandada. Pero a veces, recuerden ustedes cuando estudiaron, en algunas ocasiones las partes pueden estar integradas por varias personas, por un número plural de personas, por un número plural de sujetos de derecho. Entonces, si esto sucede, bien sea que sean varios los demandantes o sean varios los demandados, surge el fenómeno del litisconsorcio. El litisconsorcio que puede presentarse por activa, cuando la parte demandante es la que está integrada por varios sujetos. Litisconsorcio por activa. Ahora, por pasiva, cuando se presenta desde la posición de la parte demandada, es decir, cuando son varios los demandados. Y llaman también litisconsorcio mixta, si el litisconsorcio se presenta en ambas partes. El litisconsorcio, acuérdense cuando ustedes estudiaron eso, puede ser de tres tipos: necesario, voluntario, que también le llaman facultativo, y cuasi necesario. Repito entonces, el litisconsorcio puede ser necesario, voluntario y cuasi necesario. El voluntario también lo llaman algunos tratadistas como facultativo. Cuando esos varios sujetos deben estar vinculados obligatoriamente al proceso, so pena de la invalidez, la figura se llama litisconsorcio necesario. Entonces, repito, hay tres tipos de litisconsorcio: necesario, voluntario y cuasi necesario. Si esos sujetos de derecho deben estar vinculados obligatoriamente al proceso, obligatoriamente, la figura se llama litisconsorcio necesario. Ahora, si ese número plural de sujetos se reúne de manera voluntaria para ocupar la posición de parte demandante, o si son señalados como parte demandada, entonces estamos enfrente de un litisconsorcio voluntario o facultativo, porque es que ya aquí su vinculación no es obligatoria. Entonces, en el uno es necesario y en el otro es voluntario o facultativo. Y la figura del litisconsorcio cuasi necesario se presenta cuando, a pesar de no ser obligatoria la vinculación de todos los sujetos como parte en el proceso, los efectos de la sentencia los cobija por igual, intervengan o no como parte. Entonces, tienen
la facultad de elegir libremente de participar o no en el litigio, porque de todas maneras se someten a los efectos de la sentencia. Volvamos entonces, ahora cojamos el litis consorcio necesario del artículo 61. Ya recordamos el litis consorcio en términos generales y de conformidad con el 60 del Código General. Ahora miremos el litis consorcio necesario del artículo 61 del Código General. Como ya lo explicamos, existen casos en que varios sujetos deben comparecer necesariamente al proceso, integrando una unidad como parte demandante o como parte demandada, o ambas, en atención a adelantar válidamente el proceso por conformar todos ellos un todo indivisible con relación del derecho sustancial que se discute, en caso en el cual la sentencia que decida la pretensión favorable o desfavorable produce efectos idénticos para todos los que componen el litis consorcio. Entonces, si ello no ocurre, no se integra el litis consorcio necesario. Esto implica una irregularidad que conduciría a una sentencia inhibitoria. Pues al no estar completa la parte o al estar debidamente integrada, el presupuesto procesal de capacidad para ser parte no existiría. Entonces, ya para que se presente, tiene que estar completico, no puede estar fragmentada, no puede ser parcial. Entonces, esta es una excepción que la consagra el artículo 61 del Código. ¿Alguien me quiere leer, por favor, el artículo 61 del Código General del Proceso? Doctor, vuelvo y se lo leo. ¿O algún compañero sí. quiere leerlo? Listo, hágale pues. 61. Listo, 61. ¿Lo va a leer Glorita? Pues si quieres lo leo, mi amor. Sí, Buenos tranquila, días. yo ya lo leí, léalo. Bueno, Porque mi es amor, que ya buenos días. vamos a hablar ya del litis consorcio necesario. Sí, señor. Listo. Hágale. Listo, Glorita. Listo, buenos días. Bueno, artículo 61. Orden en la citación de parientes, dice acá. O sea, en los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona. No, mi amor, no, el 61 no Ese dice no eso. es. No, Aquí tengo Glorita. artículo 61. No, Glorita. Dice lo siguiente. A ver, dígalo, háblelo. Artículo 61. Cuando el proceso verse sobre Ese sí es cuando el proceso verse, ¿sí? sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas de oficio o a petición de parte mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término. Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta, fijará audiencia para practicarlas. Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.
cuando alguno de los liticonsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio. Punto. Artículo Perfecto. 61, doctor. Leído el artículo 61, litisconsorcio necesario. Sí, señor. Yo ya había explicado, ¿cierto? Cuando hay litisconsorcio necesario. Cuando deben comparecer necesariamente al proceso, integrando como a una unidad la parte demandante o la parte demandada. Existen casos en que varias personas deben comparecer necesariamente al proceso como parte demandante o como parte demandada. Entonces, si esto no ocurre, si no se presentan todos los que tienen que ser demandantes o todos los que tienen que ser demandados, no se integra el litisconsorcio necesario. Y entonces esto nos va a llevar a una irregularidad, a una sentencia indivitoria, que es la que yo les pido a ustedes que jamás profieran. Porque al no estar completa la parte, entonces ese presupuesto para ser parte no existe. Entonces no puede estar parcial, no pueden estar, si son 10 los demandados, no pueden estar 3, o si son 5 los demandantes, no pueden estar 2, porque no puede estar fragmentada la parte. Nuestro ordenamiento procesal prevé los mecanismos y oportunidades procesales tendientes a evitar que la falta de litisconsorcio necesario nos conduzca a una sentencia inhibitoria. Ese control de la debida integración del litisconsorcio necesario se puede hacer de varias formas. En principio, hay que decir que es deber del demandante en la demanda integrar debidamente el litisconsorcio por activa o por pasiva. Tiene que decir el demandante quiénes son los demandantes y quiénes son los demandados. Si la parte demandante omite ese señalamiento de todos los sujetos que deben integrar ese litisconsorcio, el juez, al admitir la demanda, debe disponer la citación de todos los que faltan. Y entonces, eso es lo que se llama la facultad de saneamiento por parte del juez. Y no constituye inadmisión, sino una facultad que el juez sanea el proceso. Pero no quiero meterme todavía en esa facultad de saneamiento. Pero el juez está obligado, entonces, tiene que sanear el proceso. Y no inadmitir la demanda, sino ordenar la citación de todos los que faltan. Porque esa es una facultad que el juez tiene. Ordena. Y esta facultad es de saneamiento. ¿Qué podríamos decir sobre el artículo 61? Pretensiones que exigen la integración del litisconsorcio necesario. ¿Qué pretensiones se exigen para la integración de ese litisconsorcio? Entonces tenemos que decir que el litisconsorcio necesario procede por mandato legal o por la naturaleza del asunto materia del proceso. Cuando la ley exige, por ejemplo, el litisconsorcio para la debida integración de una o de ambas partes
o porque determinada relación sustancial que se haya dado entre dos o más sujetos deba ser resuelta de manera uniforme. Entonces, se presenta en el proceso de expropiación de inmuebles. La demanda de expropiación debe dirigirse contra los titulares del derecho real principal sobre los bienes. En el proceso divisorio, la demanda debe dirigirse contra los demás comuneros. Cuando se demanda a los herederos del causante, se deben señalar a todos los herederos determinados e indeterminados, porque por pasiva todos representan la herencia. En el proceso de deslinde y amojonamiento, el código exige que la demanda se dirija contra los titulares de los derechos reales principales. O sea, es decir, contra los titulares de los inmuebles objeto del deslinde. En los procesos de servidumbre, servidumbre por activa o por pasiva, debe demandarse a todos los titulares de esos derechos reales sobre el predio dominante y sobre el predio sirviente. Yo diría que eso está por ahí en el código, en el 376 del Código General del Proceso. En el proceso de pertenencia, se debe demandar a todos los titulares de derechos reales principales que aparezcan en el certificado de libertad. Cuando se demanda la resolución de un contrato celebrado entre dos o más personas, el demandante debe dirigirla contra todas las demás que intervinieron en la celebración del contrato, porque es que, lógicamente, cualquier decisión que se tome afectará por igual a todos los que intervinieron en el contrato. En este caso, el litis consorcio no está exigido por norma alguna, como en los otros ejemplos que dimos, pero la relación sustancial existente entre los sujetos que intervinieron en el contrato hace necesaria su participación. Bien. El litis consorcio facultativo voluntario, recordemos que es el litis consorcio, y miremos otra vez, no lo leamos, pero está en el artículo 60 del Código General. Litis consorcio facultativo, que otros llaman voluntario. ¿Qué podemos decir? Que al igual que cualquier litis consorcio, puede presentarse por activa, por pasiva, y algunos dicen que es de naturaleza, que puede ser de naturaleza mixta. Por activa, el litis consorcio facultativo se presenta cuando la presencia de dos o más sujetos en la posición de parte demandante es potestativa. Estamos en el consultorio, en el litis consorcio facultativo, ¿cierto? Cuando la parte demandante es potestativa, son los sujetos los que deciden libre y voluntariamente conformar un solo bloque como demandante, sin que la ley exija su reunión como litis consorcio. Por pasiva, la conformación del litis consorcio facultativo dependerá del demandante cuando hace el señalamiento correspondiente. Esta situación es posible por razones de economía procesal o por fines que convienen al proceso. La pretensión de condena a indemnizar perjuicios por responsabilidad civil extracontractual o contractual en accidente de tránsito. Esto es el mejor ejemplo para tipificar este litis consorcio voluntario. Cuando hay un accidente de tránsito y hay perjuicios, entonces
la pretensión de condena a indemnizar perjuicios por responsabilidad civil, bien sea contractual o extracontractual en accidente de tránsito, es lo que mejor tipifica este litisconsorcio voluntario. Las víctimas pueden elegir demandar separadamente o reunirse y conformar un solo bloque en la parte demandante. Si hay un accidente de tránsito, varias víctimas, entonces las víctimas cada quien puede demandar por su lado o se pueden reunir y formar un solo bloque como parte demandante. Además, tienen la opción de demandar al conductor del vehículo, al propietario o a la empresa transportadora o a todos ellos en la misma demanda. También tendrían la posibilidad de demandar directamente a la aseguradora o esperar a que el asegurado demandado la llame en garantía. Bien, entonces ese es el litisconsorcio facultativo o voluntario. El litisconsorcio cuasi necesario lo encontramos en el artículo 62. Este tipo de litisconsorcio no está nominado directamente por la ley, cuasi necesario. Su creación y desarrollo es de la doctrina. Su creación y desarrollo es doctrinario, caracterizado por ser una especie de híbrido entre el litisconsorcio necesario y el facultativo. Entonces, para que pueda hablarse de litisconsorcio cuasi necesario, se requieren varias cositas. Primero, que el sujeto cotitular de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso pueda intervenir o no en él por elección propia. ¿Por qué? Porque de todas formas los efectos de la sentencia lo alcanzan. Entonces, la legitimación que posee para actuar como parte en el proceso no lo obliga a participar del mismo, pero sí lo habilita para concurrir a él cuando lo considere conveniente en defensa de sus intereses. Entonces, si el sujeto decide participar activamente en el proceso, será tratado como un litisconsorcio necesario y no cuasi necesario. Segundo, para que podamos hablar de litisconsorcio, se requiere que la presencia de ese sujeto en particular no sea indispensable dentro del proceso para proferir una sentencia de fondo. En este caso, la relación jurídica existente se puede dividir, no obstante afectarlo la sentencia. ¿En qué caso o qué casos, en qué casos se presenta el litisconsorcio necesario? Yo diría que de conformidad con el artículo 62 del Código General, se presenta frente a la existencia de obligaciones solidarias. Acordémonos de obligaciones. Por obligación solidaria que hemos entendido. Por obligación solidaria se ha entendido aquella en que teniendo la pluralidad de acreedores o deudores y siendo el objeto de la obligación divisible, puede, en virtud de una convención de la ley o del testamento, exigirse por cada uno de los acreedores el total del crédito o a cada uno de los deudores el total de la deuda. Entonces son obligaciones solidarias. Cualquiera de los acreedores puede solicitar el total del crédito y puede solicitarle a cada uno de los deudores el total de la deuda. Entonces la solidaridad puede ser activa si se predica la parte acreedora o pasiva si existen varios deudores solidarios. Esto puede dar lugar al litisconsorcio cuasi necesario.
En la solidaridad pasiva, busquemos el Código Civil. Yo busco el Código Civil. En la solidaridad pasiva, planteada por el artículo 1571 del Código Civil. Ya estamos en el título de las obligaciones solidarias. Entonces, la solidaridad dijimos que podría ser activa o pasiva. En la solidaridad pasiva planteada por el artículo 1571, dice el Código Civil que el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por esto pueda oponérsele el beneficio de la división. Entonces, si se demanda a uno solo de ellos, la demanda los va a afectar a todos, en la medida que el deudor demandado que sea obligado al pago podrá repetir contra los demás deudores solidarios que no fueron citados al proceso. Porque es que dice, el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio. Entonces, si se demanda a uno solo de ellos, la demanda los va a afectar a todos. En la medida que el deudor demandado sea obligado al pago, entonces este podrá repetir contra los demás deudores solidarios que no fueron citados al proceso. Esa es la solidaridad por pasiva. La solidaridad por activa se puede presentar en un proceso de pago por consignación. Si son varios los deudores solidarios, cualquiera de ellos puede promover el proceso. Y entonces la sentencia que declare realizado o no el pago los afectará a todos por igual. Bien. Ese es un caso, el caso más corriente de litisconsorcio cuasi. Doctor, una pregunta, doctor. Señor. Si yo tengo que repetir, tengo que colocar una demanda contra los Sí, señor. Sí. Sí. O sea, que eso no se puede resolver en la misma demanda. No, toca demandarlo. Bueno. Sí, porque es que el artículo 1571, pues es potestativo, dice que puede dirigirse contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos a su arbitrio. Entonces, ¿qué pasa? Si se demanda a uno solo de ellos, pues la demanda los va a afectar a todos en la medida que el deudor demandado sea obligado al pago. Ese deudor podrá repetir contra los demás solidarios, deudores solidarios que no fueron citados al proceso. Entonces, cuando dice que podrá repetir, pues quiere decir que puede demandar contra los demás deudores solidarios. Bueno. Gracias. Y casos en que se presenta el litisconsorcio necesario, vimos esto en la solidaridad pasiva, en la solidaridad activa. ¿Qué otro caso? Cuando se presenta la figura de la asociación procesal del inciso segundo del artículo, ¿cuál fue que dijimos? Del artículo 62 del Código General.
pues innecesario. Entonces, la figura de la sucesión procesal, cuando fallece un litigante, sus sucesores procesales son los llamados a tomar su lugar. Comparezcan o no, la sentencia producirá efectos contra ellos. Es el segundo caso del litis consorcio necesario. Lo otro es los derechos y obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento son solidarias entre arrendador y arrendatario. En consecuencia, la restitución del inmueble y las obligaciones económicas derivadas del contrato pueden ser exigidas o cumplidas por todos o cualquiera de los arrendadores a todos o cualquiera de los arrendatarios, porque entonces aquí hay una solidaridad. Bien. Esos son los tres casos, señor. Profe, discúlpeme una pregunta, buenos días. En el caso en el cual, listo, el arrendador no pagó, entonces vamos a iniciar el proceso en contra del deudor solidario. O de los otros. O de los que haya. O de los otros coarrendadores, porque estamos hablando de la solidaridad. Porque es que el litis consorcio, casi necesario, acuérdense, que se presenta frente a la existencia de obligaciones solidarias. Entonces, en virtud del contrato, en virtud de la ley o del testamento, se puede exigir por cada uno de los acreedores el total del crédito a todos los deudores. O uno de los acreedores le puede solicitar a uno de los deudores. O todos los acreedores al deudor, a todos los deudores. Entonces, la solidaridad puede ser activa o por pasiva. Entonces aquí, pues, si hay solidaridad en el contrato de arrendamiento, entonces todos los arrendatarios quedan obligados a lo mismo, hay solidaridad. Entonces, los derechos y obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento en virtud por allá de la ley 820 del año 2003, dice o dispone que los derechos y las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento son solidarias, tanto entre arrendatarios como entre arrendadores. De modo que la restitución del inmueble y las obligaciones económicas derivadas del contrato pueden ser exigidas o cumplidas por todos o por cualquiera de los arrendadores o cualquiera de los arrendatarios. ¿Ok? Bueno. Bien, ¿qué más tenemos? Miremos aquí a ver. El régimen de las excepciones previas. Digamos que para no meternos con los terceros, no quiero meterme con ese tema. El segundo punto de nuestra carta de navegación es el de las nulidades. Las nulidades las encontramos en el artículo 132. Las nulidades procesales están en el artículo 132 del Código General del Proceso. 132. Y entonces habla el 132 de control de legalidad. ¿Y usted me quiere leer eso, por favor? ¿Será que yo lo leo? Léelo, Glorita.
Pues Ay, tan bonita. Gracias, Martica. Bueno, 132. Pero antes de esto, profe, quería preguntar, la cuestión de Interbolsa, ¿eso fue una litis consorcio o fue pues el descalabro del país? Porque ahí no, pues no entendí ese negocio, ¿cómo fue? Pues es que ese negocio se me ha enredado. Yo, a la verdad, sinceramente, no me he dado a la tarea de precisar qué fue lo que sucedió con Interbolsa. Esa es una falla que tengo porque yo debo tener, o la curiosidad la tengo, pero todo lo que tengo que es que satisfacer las curiosidades. Pero a veces el tiempo no le alcanza a uno para satisfacer todo, ¿no? Entonces no podría yo pronunciarme bien sobre ese tema al respecto. Bueno, entonces sigue el tema de las nulidades procesales, Sí, que las señor. encontramos en el artículo 132 del Código General del Proceso. Listo. Entonces, Capítulo 2. ¿Le leo, doctor? sí, por favor, Gracias. 132. Listo. Capítulo 2. Nulidades procesales. Artículo 132 se denomina control de legalidad. Eso. Agotada cada etapa del proceso, el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán llegar en las etapas siguientes sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación. Permítame, Bueno. doctor. Solamente está ahí, sí, señor. Sí, este artículo habla del control de legalidad. Dice, agotada cada etapa del proceso, el juez deberá realizar control de legalidad. Él mismo tiene que revisar su proceso para ver si hay algo para corregir o si hay vicios que se puedan sanear. Vicios que de pronto configuren nulidades u otras irregularidades. ¿Qué comentario le puedo yo hacer a ese artículo? El control de legalidad no es para descubrir informalidades intrascendentes y desgastar al sistema judicial, retrotrayendo el proceso para corregir esas informalidades. Tampoco es para develar causales de nulidad ya saneadas por la complacencia o por el silencio de las partes, pues el legislador no abriga el propósito tan inalcanzable como estéril de realizar un proceso perfecto. El control de legalidad está instituido para que el juez revise su propia actuación procesal adelantada, con el fin de advertir los vicios que puedan acarrear la nulidad del proceso. ¿Para qué? Para corregirlos de inmediato y evitar que la actuación avance en forma viciada. También tiene como finalidad corregir otras irregularidades que, aunque no figuren como causales de nulidad, pueden impedir la buena marcha o el destino feliz del proceso. En fin, el control de la legalidad persigue es asegurar el avance de un proceso plenamente eficaz. Bien, entonces se busca es que el juez, ¿cierto?
Este control de legalidad pues se supone que lo haga el juez, pero el juez tiene que aceptar una causal de nulidad que le presente una de las partes. Por ejemplo, una indebida notificación. Entonces, no es del todo cierto que lo que dicen por ahí, que las irregularidades que no se descubran en el control de legalidad no se puedan alegar en las etapas subsiguientes del proceso. La disposición deja a salvo la posibilidad de alegar irregularidades por medio de los recursos de casación y recurso de revisión. Son recursos extraordinarios, porque mientras la causal de nulidad no haya sido saneada expresa o tácitamente por la parte afectada, entonces conserva la posibilidad de alegar las atrevas a través de los recursos extraordinarios de casación y de revisión. La casación la encontramos en el artículo 336.5 y revisiones 355.7. Entonces, este artículo 132, en definitiva, le impone al juez el deber de examinar la actuación al cabo de cada etapa del proceso para descartar patologías procesales o para aplicar los correctivos necesarios respecto de las irregularidades que observe para evitar que contaminen la actuación posterior o para enderezar el rumbo del proceso cuando haya sido desviado por medio de decisiones arbitrarias. Con el control de la legalidad, la ley facilita al juez cerrar la oportunidad de cuestionar la validez del proceso por informalidades ocurridas. Aquí yo diría que es bueno recordar lo que dice el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el debido proceso. Permítanme, yo tomo la Constitución Política. Pero desafortunadamente el tiempo como que no nos va a dar. Entonces, digamos que dejamos esbozado que dentro de estas nulidades procesales hay necesidad de recordar el debido proceso que está en el artículo 29 de la Constitución Política. Ese artículo consagra el principio conocido como el debido proceso, que dispone en sus dos primeros incisos lo siguiente: el debido proceso se aplicará a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas. La primera parte, el debido proceso se aplicará a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas. Y dice además, nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Y trae unos principios muy importantes. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Y trae una presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Me da a veces, a mí me da grima cuando el funcionario o la funcionaria de un juzgado o de una fiscalía le imputa el delito al pobre sindicado. Y entonces le pregunta, ¿y usted cómo se declara? Esa pregunta es de lo más estúpido del mundo. Es que hay unas preguntas imbéciles. ¿Y cómo quiere que me declare? Hay una presunción de inocencia, señorita, en el artículo 29. Toda persona se presume inocente. Entonces, ¿quién debe desbaratar esa presunción de inocencia? Dice el artículo, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Entonces, esa persona, toda persona al entrar a un juzgado o a una fiscalía, está protegido por la presunción de inocencia. ¿Y entonces usted cómo se declara? Pues ¿cómo quiere que me declare? Me presumo inocente. Es el Estado quien tiene que demostrarme que yo no soy inocente. Y entonces, quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él. Eso es lo que llaman contractual o de oficio durante la investigación y el juzgamiento. Tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, el non bis in idem. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. De eso nos habla el artículo 29. Pero desafortunadamente tenemos que dejar ahí. Yo encantado de la vida. Yo seguiría con ustedes toda la mañana. Mejor dicho, son las 10 de la mañana. Y qué rico seguir estudiando. A mí me encanta estudiar. Pero me toca suspender porque ustedes tienen compromiso ahorita de 10 en adelante, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en todo caso, pues ha sido un placer saludarlos. Y quiere decir entonces que hoy es 12 de Hoy es noviembre. viernes 12, De noviembre. entonces 12 de noviembre, viernes. El sábado no nos vemos, el domingo 14 no nos vemos, el lunes 15 no nos vemos Martes 16. y nos veríamos el 16. Me van a hacer mucha falta porque van a ser un montón de días en que yo pueda estar gozando de la compañía de ustedes. De todas maneras, que les vaya bonito, muy bonito en estos días de descanso. De descanso, ¿no? No es día de juerga, sino de descanso. Bueno, pues entonces, si Dios quiere, el martes 16 de noviembre, como es martes, sería la clase presencial, ¿cierto? Sí, señor. Entonces tendríamos que ir a la universidad. Martes. El martes 16 de noviembre, porque las clases presenciales son los lunes y los martes. Los martes. Entonces regresamos el 16 de noviembre y tendríamos que encontrarnos en la universidad de 8 a 10 de la mañana. Gracias. Bueno, encantado de saludarlos. Igualmente, doctor. Que descansen, que se diversionen un poquito. Bueno, pues También usted, doctor, feliz fin de semana. gracias a ustedes. Muy bien. Entonces, como dicen por ahí, cambio y fuera. Bueno, ok. Chao. Finalizar, chao, chao. Gracias. Finalizar la reunión para todos.